Una de las cosas que me encantan de los productos de Apple es la app de atajos. Y hoy vengo a traerles más atajos, así que empecemos con el video. El primer atajo del que vamos a hablar se llama menú de atajos. Al ejecutar, lo que te va a hacer este atajo, tú lo vas a ejecutar y automáticamente te va a mostrar en esa carpeta de ese atajo todos los atajos que tú tienes en estos momentos disponibles. Y que es lo bueno, que lo podemos anexar a nuestro botón de acción, y cada vez que ejecutemos este atajo desde el botón de acción, automáticamente se va a abrir esta carpeta permitiéndonos acceder a todos los atajos que tenemos desde el menú de acción, y te va a aparecer en orden de acuerdo a como lo tengas ordenado acá. También, si deseas, puedes agregar ese atajo a que funcione con el botón trasero de nuestro iPhone. Así que, para hacer el ejemplo, vámonos a configuraciones y vamos a agregar el atajo. Vamos a ir a configuraciones. Estando en configuraciones nos vamos a ir lo que es a accesibilidad. Estando en accesibilidad nos vamos a tocar y nos vamos bien abajo donde dice toque posterior. Acá donde dice tocar dos veces vamos a seleccionar y nos vamos a ir donde dice atajos. Y en atajos vamos a buscar el nombre del atajo. El atajo se llama menú de atajos. Entonces vamos a buscar acá donde dice menú de atajos. Aquí lo encontramos, menú de atajos, lo seleccionamos. Vamos atrás, nos salimos de acá y ahora vamos a ejecutar este atajo con el toque trasero de nuestro iPhone. Y ahí vamos a tener acceso a todos los atajos que tenemos, pero también lo pueden agregar al botón de acción, como ya les había dicho anteriormente. Vámonos al segundo atajo. Y este segundo atajo se llama calculador de peso. Y miren lo bueno que es este atajo. Vamos a ejecutarlo y al ejecutarlo nos va a hacer las siguientes preguntas. Sexo, vamos a colocar en este caso hombre, altura 175 centímetros. Peso, el peso actual que vamos a colocar, no sé, 78 kilos, hace rato no me peso. Edad, colocar 32 años. Y nivel de actividad. Voy a colocarle en mi caso sedentario porque muy poco hago ejercicio. Y vamos a darle finalizar. Y automáticamente te va a arrojar unos datos que son muy buenos. Te va a arrojar tu índice de masa corporal. En este caso, para mí está en 25,47. Una persona está en un rango normal si se encuentra su índice de masa corporal entre 18,50 y 24,90. En mi caso estoy en 25,47. Eso quiere decir que estoy un poco pasado de mi peso. Siguiente atajo, y es renombrar imágenes como secuencia. Este atajo te va a permitir renombrar muchísimas imágenes de una manera rápida y fácil. Así que vamos a ejecutarlo para que vean cómo funciona. Acá me dice seleccione la carpeta con imágenes en el paso siguiente. Vamos a decirle OK. Y acá me va a preguntar qué carpeta o en dónde tengo las imágenes guardadas. Vamos a seleccionar acá donde dice carpeta y me voy a ir acá donde la tengo guardada. Y en este caso las imágenes las tengo aquí guardadas en el iPhone y acá en esta carpeta que dice ejemplo para este video. Vamos a abrirlo y aquí tengo unas imágenes las cuales ya tienen un nombre. Pero vamos a cambiarle el nombre y vamos a hacerlo de manera rápida. Vamos a darle a abrir y esa fue la carpeta que elegimos. Vamos a decirle listo. Y acá me va a preguntar qué nombre quieren que tengan esas imágenes. Para este caso voy a colocarle prueba. Listo. Y en estos momentos me va a pedir unos permisos. Le vamos a decir permitir siempre. 6 imágenes a renombrar. Le vamos a decir OK. Y automáticamente las imágenes van a quedar renombradas. Así que vamos a ir acá a la carpeta donde la teníamos para ver el ejemplo. Vamos a irnos acá donde dice ejemplo y aquí tengo todas las carpetas. Si se dan cuenta aparece prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5, prueba 6. Tengan presente que solamente se pueden renombrar las imágenes que tengas guardado, sea en el almacenamiento del iPhone o en iCloud Drive. Es decir, si tienes unas imágenes en tu app de fotos, para poderla renombrar de esta manera, tienes que pasarla acá a la app de archivo. Siguiente atajo, y es sumar días, semanas y meses. Y miren lo práctico que es. Este atajo me va a servir para sumar la cantidad de días que hacen falta para llegar a cierta fecha. Entonces vamos a dar el ejemplo, vamos a ejecutar el atajo y vamos a darle acá donde dice sumar días. Acá me pregunta a partir de qué fecha quieren que sume los días. Vamos a dejarlo para el día de hoy, 6 de febrero. Decirle que listo. Y acá me pregunta qué quiere sumar, si sumar por días, semanas o meses. Vamos a darle días. Y me dijeron que son 30 días calendario. Vamos a decirle 30, vamos a darle listo. Y me aparece una vez acá que esos 30 días calendarios a partir de la fecha del 6 se cumplen exactamente el 7 de marzo del 2004.
Y después me pregunta que si quiero evidenciar esto en el calendario. Le vamos a decir que sí, en caso tal de que quieras generar de una vez la agenda para ese día. Siguiente atajo y es abrir URLs en otro navegador. Para ejecutar este atajo sí necesitamos irnos a Safari. Vamos en este caso a irnos a Safari y vamos a coger una página cualquiera. Vamos a coger esta misma que tenemos acá abierta, le vamos a dar compartir y le vamos a dar copiar. Después de esto sí nos vamos a ir a la de atajo y nos vamos a ir a este atajo que dice abrir URLs. Vamos a ejecutarlo y acá automáticamente me va a aparecer el link que había copiado desde el navegador, en este caso desde Safari. Vamos a darle listo y acá me va a desplegar todos los navegadores o la gran mayoría de navegadores donde yo quiero abrir ese link. Siguiente atajo, y créeme que te va a encantar. Este se llama Full Download y te va a servir para descargar contenido de todas estas páginas que estás viendo aquí en la pantalla. Entonces, ¿cómo tienen que hacer para ejecutarlo? Se van a ir a cualquiera de esas aplicaciones. En este caso, para este ejemplo, me voy a ir acá. Voy a abrirlo. Vamos a buscar un contenido cualquiera. Vamos a irnos al perfil, en este caso, de El Mundo de la Manzana. Y vamos a abrir este contenido que se encuentra acá. Y al ejecutarlo, le vamos a dar acá en estos 3 puntos y nos vamos a ir acá y le vamos a dar en más. Después vamos a buscar el atajo, que es este, el que ya había mencionado, le vamos a ejecutar y él va a empezar a ejecutarse para hacer el proceso. Aquí empieza a cargar para hacer el proceso de la descarga. Después acá me va a preguntar que si queremos descargar esto con marca de agua o sin marca de agua. En este caso voy a decirle que sin marca de agua. Esperamos nuevamente que cargue y después me dice tu contenido se descargó con éxito. Y así para cualquiera de estas aplicaciones puedes hacer este mismo proceso. Vamos a comprobar que realmente haya quedado. Vámonos a ir a la galería y aquí lo vemos presente. Y este otro atajo se llama combinar imágenes. Vamos a ejecutar el atajo. En el momento en que se ejecute me va a preguntar qué imágenes quiero combinar. Vamos a elegir estas imágenes para el ejemplo. Vamos a darle agregar. Y acá me va a preguntar en qué orden se combinarán las fotos, del más antiguo al más reciente. Vamos a colocarle al más reciente. Y después me pregunta, elige el espacio entre cada imagen. Vamos a colocar un número 5. Acá me pregunta si la quiere de manera horizontal o vertical. Vamos a decirle que la queremos de manera horizontal. Y el atajo empieza a hacer el proceso para unificar todas estas fotos. Y acá nos va a aparecer todas las fotos unificadas. Me pregunta si queremos guardar la imagen y borrar las originales, guardar imagen o compartir. Vamos a darle guardar imagen para mostrar el ejemplo. Y ahora vámonos a ir a la galería. Y acá en la galería vamos a encontrar todas las imágenes completamente unidas. Espero que te haya sido muy útil esta información y que le saques buen provecho. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.